¿Qué es la pregunta de investigación? Una vez que ya ubicamos en el espectro de una disciplina exactamente dónde se encuentra nuestro estudio, nuestro interés particular, surge la pregunta pertinente. Es decir, depende de qué tipo de investigación estoy haciendo y en qué campo de la disciplina me voy a desempeñar, es que surge una pregunta pertinente para justamente la investigación que estoy realizando. Una de las primeras cosas que tendríamos que pensar es, como lo dijimos en un video pasado, en la ontología. Y en el caso de la antropología física, nuestra ontología se divide básicamente en el concepto biología y el concepto cultura. Como también ya se los he dicho en otras ocasiones, la antropología física trata de resolver esta dicotomía poniendo al cuerpo como objeto de estudio, lo cual es una especie de receta fácil de llevar a cabo, pero no necesariamente es la más adecuada. ¿Por qué? Bueno, si bien es cierto que nosotros como antropólogos físicos atacamos el cuerpo, lo estudiamos, lo medimos, lo analizamos, lo comparamos, etcétera, etcétera, como muchas otras disciplinas, por ejemplo la medicina, ¿no? En el caso del antropólogo físico, esta medición está dirigida a otro tipo de preguntas. Mientras el médico trata de construir sus mediciones para tratar de tener un panorama más general del desempeño del cuerpo humano, en el caso del antropólogo físico, además de esta búsqueda que hace el médico, también buscamos los rangos de variabilidad y las razones de por qué esta variabilidad existe. Es decir, si esa variabilidad es causada, por ejemplo, por cuestiones del entorno, ¿no? Por una respuesta de plasticidad del cuerpo a su entorno, por un proceso adaptativo más largo. Entonces, esta variabilidad y esta diversidad que se buscan en la descripción del cuerpo que hace el antropólogo físico nos genera preguntas diferentes a las que un médico podría hacerse, por ejemplo. Es por eso que el cuerpo es para el antropólogo físico más bien el escenario donde suceden los fenómenos que se estudian, pero no es necesariamente el objeto de estudio, porque el objeto de estudio requiere de muchas otras dimensiones que el cuerpo por sí solo no puede abarcar. Dado que el antropólogo físico revisa poblaciones y no revisa individuos, es decir, es cierto que se miden individuos, es cierto que se mesuran, que se estudian individuos, pero con la intención de poder caracterizar a las poblaciones. En realidad el objeto de estudio se coloca en la población. Entonces, ya que es la población el verdadero objeto de estudio del antropólogo físico, el cuerpo como tal no puede ser más que ese escenario de medidas, ese escenario de mesura, de categorización, pero no puede ser en sí mismo un objeto de estudio. Como escenario, el cuerpo funciona muy bien. Hay antropólogos físicos que tienden a solucionar este problema epistémico dividiendo el estudio del cuerpo con la ayuda de dos conceptos. Por un lado, el soma, que sería la constitución biológica del cuerpo, y por el otro lado, el cuerpo como construcción cultural y social. Entonces, tenemos que el cuerpo como escenario o como lugar en donde vamos a hacer nuestro estudio no cumple con todos los requisitos para ser un objeto epistémico de estudio. La población, por otro lado, cubre con esos requisitos. ¿Por qué? Porque el antropólogo físico estudia la variabilidad y la variabilidad de los cuerpos y las conductas de estos cuerpos, este proceso de variación y homogeneización de los individuos corporales, ¿no? Y homogeneización de las poblaciones bioculturales, genera el fenómeno humano tal y como lo conocemos. En el objeto de estudio debemos considerar, número 1, la ubicación, espectro o rama de la disciplina.
Y esta puede ser resuelta por una sola rama de la disciplina, o dos o tres diferentes ramas de la disciplina que entren en el espectro de estudio. Número 2, la magnitud espacial. Es decir, ¿en dónde sucede esto? Como ya lo acabo de decir, una de esas magnitudes espaciales es el cuerpo, pero ¿dónde está ese cuerpo? ¿Sí? ¿En dónde se encuentra ubicado? ¿A qué condiciones se está adaptando? Número 3, la magnitud temporal. ¿Cuándo sucede esto? Una de las condiciones de las poblaciones es su constante cambio en el tiempo y en el espacio. Número 4, la magnitud poblacional. ¿Quiénes son los individuos que vamos a estar viendo, que vamos a estar revisando o estudiando? ¿Qué edades tienen? ¿Por qué ellos y no otros? ¿Qué condiciones socioeconómicas? ¿Qué hace que este grupo particular de la población sea más relevante que otros? Estas nociones de tiempo, espacio y características de la población nos ayudan a hacernos una mejor pregunta de investigación. Nos puede atraer cualquier condición de conducta, por ejemplo, sexual o agresiva o territorial, pero todas estas magnitudes de comportamiento son diferentes dependiendo de la edad de los individuos, de sus condiciones sociales, de dónde vivan, de en qué país estén, cuáles sean sus costumbres, cuál sea su religión, cuál es su estado nutricional, cuál es su estado jerárquico. Todas estas variantes cambian la magnitud poblacional y por lo tanto hacen que mi pregunta de investigación sea cada vez más fina. Justificar por qué cada una de estas magnitudes, tanto temporal como espacial como poblacional y no otra, es uno de los principales trabajos de un proyecto de investigación. Y finalmente la magnitud epistémica. Con magnitud epistémica a lo que hacemos referencia es específicamente a cómo vamos a atacar el fenómeno humano. Ya vimos en otros videos las dificultades por las cuales atraviesa un antropólogo físico al tratar de estar estudiando comportamiento humano. Dentro de esas dificultades se encuentra justamente el poder solucionar bien el conflicto que existe entre las nociones biológicas y las nociones culturales. Y es precisamente la definición ontológica la que nos da esta noción para decir si la cultura no es particular y más bien es una constante en el reino animal, de tal forma que solo tenemos un nivel cuantitativo de diferencia entre nosotros y otro tipo de culturas animales, o cualitativo, o es el caso humano un caso particular y diferente, basado en características específicas que nos hacen tener una cualidad distinta al resto de los animales. Estas nociones ontológicas pasan necesariamente por la definición de cultura. Todos los animales tienen condiciones particulares, la nuestra resulta ser esta, la cultura. Esa definición ontológica del ser humano va a hacer que nosotros determinemos a nuestra población en el tiempo, en el espacio y epistemológicamente de una forma particular. Y eso nos lleva a generar las preguntas pertinentes para un antropólogo físico con respecto a cualquier problemática que se le presente. Solucionar todas estas proporciones y dimensiones que existen ayuda a que nuestra pregunta de investigación sea cada vez más definitiva. Porque hacerlo al revés, es decir, ir afinando la pregunta de investigación hasta que nosotros sepamos exactamente qué queremos averiguar, cómo lo queremos averiguar y cómo lo podemos averiguar, nos llevaría a decir, por ejemplo, que la antropología física no sea exactamente la disciplina que puede resolver este problema. Pero dado que estamos construyendo una pregunta de investigación, es momento de que ustedes reflexionen exactamente, número 1, ¿qué creo yo que es la cultura? Esta definición me va a ayudar para entender cuál es la relación entre el espectro biológico y sociocultural del ser humano. Número 2,
Si mi definición de cultura resuelve completamente la relación biológico-cultural, eso me da una ontología del ser humano particular. Y esa ontología del ser humano particular cada vez estrecha más las posibles preguntas que yo pueda hacer. Eso me lleva directamente a la magnitud epistémica. Esa magnitud epistémica también delimita de alguna forma qué tipo de población puedo o no estudiar, dependiendo del tema que yo escogí desde el inicio. El tema general, en realidad, está abierto siempre y cuando nosotros no definamos estas magnitudes. Una vez que tengo mi magnitud poblacional, lo que sigue es decir en dónde y cuándo la coloco. Es decir, dónde y cuándo voy a hacer este estudio, o sobre qué época y en qué lugar voy a hacer este estudio. Lo cual me lleva necesariamente a colocarme en un espectro de la disciplina. En este espectro de la disciplina solamente hay un par de metodologías, un par de tipos de investigación o un solo paradigma, en el sentido que Kuhn le gusta decirlo, o sea, una forma ejemplar de hacer la ciencia, que va a poder solucionar el cuestionamiento que tengo. La pregunta de investigación, llegado a este punto, está casi resuelta.